Presta mucha atención a lo que voy a decirte, porque esto no es una recomendación superficial ni una frase motivacional más de las que abundan hoy en día, sino una realidad cruda y profunda que la sociedad actual prefiere ignorar, pero que tiene el poder real de transformar tu existencia desde la raíz. La lección fundamental que debes grabar en tu mente es que bajo ninguna circunstancia debes permitirte sufrir por alguien. Y te lo recalco con total firmeza. No entregues tu paz ni tu bienestar emocional a nadie, ya que mientras tú te hundes en la angustia y el llanto, esas personas por las que te desvelas continúan con sus vidas sin la menor preocupación, disfrutando de una tranquilidad absoluta y durmiendo plácidamente mientras tú te desmoronas internamente, confiados en la idea de que siempre estarás ahí dispuesto a volver sin importar cuánto te lastimen. Este es precisamente el conocimiento vital que a mí me habría gustado recibir hace mucho tiempo para evitar tantas heridas innecesarias. Y hoy te lo comparto con la intención de que te sirva de escudo para que nunca más vuelvas a humillar tu dignidad ni a desgastar tu alma por personas que simplemente no valoran tu esencia ni merecen un solo segundo de tu sacrificio. Así que escucha bien cada palabra hasta el final, porque lo que estás por descubrir es el despertar que necesitas para recuperar tu poder personal. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comparte el video para que todos reciban su dosis de estoicismo y sean mejores personas cada día, y así poder traerles cada día contenido de mejor calidad. Muchas gracias. Lección 1. La verdadera y más profunda raíz de tu sufrimiento no reside en las acciones externas de quienes te rodean ni en la crueldad de las circunstancias, sino en la compleja y a menudo distorsionada arquitectura interna de tus propias percepciones y en la manera en que tu mente interpreta cada gesto de indiferencia como un ataque personal, ya que, como bien enseñaban los antiguos filósofos estoicos, el dolor humano no emana de los acontecimientos objetivos que nos suceden, sino de los juicios, las etiquetas y los significados que nosotros mismos les imponemos en la intimidad de nuestro pensamiento. En realidad, tú no sufres porque alguien se haya marchado físicamente o te trate con una frialdad hiriente, sino porque alimentaste durante demasiado tiempo la ilusión de una permanencia inamovible y depositaste tus expectativas de calidez y validación en alguien que solo tenía hielo para ofrecer, otorgándole así a un tercero falible un poder sagrado y absoluto sobre tu paz interior que constitucionalmente solo debería pertenecer a tu propósito de vida, a tu conexión con lo divino y a tu propia integridad espiritual. El mundo moderno, con su narrativa romántica mal entendida, nos ha condicionado de manera peligrosa a concebir el amor como una entrega desesperada, caótica y autodestructiva, disfrazando de nobleza o de sacrificio heroico el acto de despojarse de la dignidad propia para luchar incansablemente por personas que no están dispuestas a mover un dedo por nosotros, ignorando que cuando conviertes a un ser humano imperfecto en tu única fuente de bienestar y estabilidad emocional, inevitablemente lo transformas en tu verdugo, pues nadie bajo el sol debería tener la autoridad de ser el termómetro de tu felicidad o el dueño de tu equilibrio mental. Al desatender el sabio mandato bíblico que nos urge a guardar el corazón por encima de todas las cosas, porque de él mana la vida, terminas entregando tu motor emocional a quienes no saben valorarlo, idealizando cualidades inexistentes en el otro y fabricando mil excusas, como el cansancio ajeno, el estrés laboral o la falta de tiempo, para no aceptar la cruda y evidente realidad de su desinterés, lo cual solo prolonga una agonía innecesaria que nace del miedo paralizante a la soledad. Ese espacio sagrado y necesario donde Dios realmente opera
sana las heridas y fortalece el carácter. Para romper definitivamente estas cadenas de angustia que te asfixian, es imperativo que ejecutes un proceso de rescate personal radical, que comience con la aceptación cruda de los hechos, sin maquillajes románticos ni justificaciones piadosas, retirando la fantasía proyectada para observar únicamente la conducta real y tangible, pues el amor genuino no se mide en promesas vacías ni en palabras bonitas, sino en hechos consistentes y en presencia real. Debes, por tanto, establecer límites de dignidad innegociables inspirados en las meditaciones de Marco Aurelio, comprendiendo que tu mente toma irremediablemente la forma de aquello en lo que se detiene. Y si decides detenerte y habitar en el maltrato o en la indiferencia de alguien que no te merece, tu vida se inundará de una amargura que terminará por corromper tu esencia. Por ello, la verdadera liberación y el renacimiento de tu ser surgen al redirigir toda esa energía emocional que hoy desperdicias buscando migajas de afecto hacia tu propio crecimiento físico, intelectual y espiritual, elevando tu vibración y aceptando con fe absoluta que cuando Dios aparta a alguien de tu camino, no lo hace para castigarte, sino para eliminar los obstáculos y las distracciones que retrasan tu evolución hacia una versión más elevada de ti mismo, recordándote que el sufrimiento persistente no es una medalla de lealtad ni un sacrificio noble que te haga mejor persona, sino una señal de alarma urgente de que algo en tu interior necesita sanar profundamente para que, al soltar finalmente lo que te daña y lo que te resta, recuperes el control absoluto de tu destino, la soberanía de tu mente y tu incalculable poder personal frente a un mundo que ya no podrá volver a quebrarte. Lección 2. Existe un error silencioso, una trampa invisible y profundamente corrosiva que consume más identidades y destroza más corazones que cualquier traición abierta o engaño evidente. Y es esa tendencia autodestructiva de entregar sistemáticamente mucho más de lo que recibes, de volcar toda tu esencia, tu tiempo, tu lealtad y tu energía vital en alguien que solo está dispuesto a ofrecerte las sobras de su atención o las migajas de su afecto más superficial. Aunque el mundo mode, Ernao intente glorificar el sacrificio desmedido y la entrega sin filtros como una forma de nobleza romántica o superioridad moral. La realidad es que nadie te advierte sobre el altísimo y a veces irreversible costo emocional de vaciar tu alma en un pozo sin fondo, ignorando las milenarias advertencias de los estoicos sobre la insensatez de depositar tu felicidad en manos de personas inestables, y olvidando la contundente máxima espiritual que nos insta a no arrojar lo que es sagrado y todo delante de quienes no tienen la capacidad de valorarlo, lo que en una traducción práctica para tu vida hoy significa que no puedes confiar tu corazón, que es tu motor emocional y espiritual, a quien carece de la madurez, la reciprocidad o la voluntad para protegerlo con la misma delicadeza y compromiso con la que tú lo entregas. Este desequilibrio devastador no comienza cuando la otra persona finalmente te falla o se aleja, sino en el preciso instante en que tú empiezas a justificar esa negligencia mediante una arquitectura de excusas fabricadas por el miedo, diciéndote a ti mismo que no pasa nada, que hay que entender sus tiempos o que algún día tu amor será suficiente para transformarlo, cuando la verdad más cruda y purificadora que debes enfrentar es que si tú das presencia absoluta y recibes un sile, en sello prolongado, si das amor incondicional y recibes una distancia calculada, no estás construyendo un vínculo,
sino que estás alimentando un proceso de desgaste emocional que los filósofos antiguos calificarían como una forma de esclavitud voluntaria a relaciones rotas, que mantienes únicamente por el temor paralizante a la soledad, por la baja autoestima o por esa obsesión peligrosa de querer ser suficiente para alguien que sencillamente no desea ni sabe ser feliz a tu lado. Para romper de una vez por todas este círculo que te asfixia, donde tú eres siempre quien inicia el contacto, quien pregunta por el bienestar del otro, quien se preocupa y quien se esfuerza por mantener a flote un barco que el otro ya abandonó, mientras recibes respuestas por mera conveniencia que te dejan en un estado de ansiedad, duda y vacío constante. Es imperativo que aceptes con firmeza que el amor sano es una estructura de doble sentido que debe sentirse equilibrada, fluida y recíproca, nunca desigual ni forzada, entendiendo profundamente que no fuiste creado para suplicar migajas de afecto ni para competir por un lugar en la vida de nadie, sino para ser amado en plenitud y respeto. Por lo tanto, el camino hacia tu liberación exige que comiences a observar los hechos fríos y las conductas tangibles por encima de las promesas vacías o las palabras bonitas, retirando tu energía de manera consciente de aquellos lugares donde no existe retorno de inversión emocional, para redirigirla hacia tu propia sanación, orando por paz y estableciendo límites sagrados que no funcionan como castigos externos, sino como escudos de protección interna para tu dignidad. Al final del proceso, debes abrazar la valiente y necesaria realidad de que no todas las personas que cruzan tu camino están destinadas a ser tu destino final, sino que muchas actúan simplemente como puentes, espejos de tus propias carencias o lecciones dolorosas pero necesarias para tu evolución, aceptando que el amor genuino, aquel que proviene de una fuente elevada y espiritual, siempre te proporcionará paz y no tormento. Te elevará hacia tu mejor versión en lugar de destruirte y te dará la claridad para soltar finalmente a quien te ofrece menos de lo que tú entregas, permitiéndote recuperar la soberanía absoluta sobre tu tiempo, tu mente y tu incalculable valor personal. Lección 3. Existe una verdad espiritual y filosófica tan profunda como liberadora, aunque a menudo sea difícil de procesar para el entendimiento humano. Y es que cuando una persona desaparece de tu vida, ya sea a través de la traición, el reemplazo, el silencio repentino o el abandono absoluto, no estás presenciando necesariamente una tragedia o una pérdida irreparable que deba hundirte en el abismo, sino que estás siendo testigo de una intervención providencial y estratégica diseñada específicamente para tu propia salvación y evolución. Aunque en este preciso instante tu corazón se sienta fragmentado en 1000 pedazos, tu mente busque desesperadamente explicaciones lógicas que no llegan, y tu alma clame al cielo preguntando con angustia por qué te ha sido arrebatado aquello que considerabas el pilar de tu felicidad, debes comprender, bajo una nueva luz, que Dios no te quita lo que necesitas para vivir, sino que aparta con firmeza de tu camino aquello que te retrasa, basándose en una lógica superior donde lo que nosotros, es de nuestra limitada perspectiva, interpretamos como un vacío doloroso y un abandono cruel. La divinidad lo reconoce como una protección necesaria y una liberación urgente hacia un futuro que aún no podemos ver. Esta es la esencia fundamental de lo que los antiguos estoicos llamaban providencia, esa convicción inquebrantable de que todo lo que ocurre en el cosmos está perfectamente alineado con un propósito más alto que escapa a nuestra visión inmediata, tal como Marco Aurelio sugería:
al enseñarnos que aceptar los eventos que no controlamos es el único camino real hacia la paz mental. O como Jesús instruyó con una ternura radical al asegurar que aquello que hoy nos resulta incomprensible será revelado y entendido plenamente en el futuro. La luz de la verdadera madurez y soberanía personal se revela únicamente cuando dejas de percibir la partida de esas personas a quienes quizás pusiste en un altar idealizándolas como el amor de tu vida o como amigos indispensables, y comienzas a notar con honestidad que su presencia era en realidad el obstáculo invisible que asfixiaba tu crecimiento. Una relación que erosionaba silenciosamente tu paz interior. Una amistad que drenaba tu energía vital o un vínculo que terminaba por apagar tu luz bajo el disfraz de un amor que Dios, desde su perspectiva eterna, identificaba simplemente como un estancamiento espiritual que te impedía avanzar hacia tu destino. A menudo cometemos el error de llorar amargamente por lo que se va, sin darnos cuenta de que la mano divina cerró esa puerta justo antes de que el daño fuera irreversible para nuestra integridad emocional, espiritual o incluso física, protegiéndonos de verdades ocultas, intenciones oscuras y sombras que solo el paso del tiempo nos permitirá descubrir con claridad. Por ello, para navegar este proceso de duelo con dignidad, es fundamental aceptar que lo que no está destinado para ti no puede sostenerse por mucho amor, esfuerzo o paciencia que intentes invertir, por lo cual el camino de sanación real comienza cuando dejas de preguntar el porqué de la pérdida, alimentando el papel de víctima, y empiezas a cuestionar el para qué de la redirección, permitiéndote observar que el dolor no vino para destruirte, sino para despertarte y sacarte de un lugar donde estabas perdiendo tu propósito más elevado. La verdadera libertad nace cuando dejas de orar con el apego de quien suplica que el pasado regrese y empiezas a orar con la autoridad de quien sabe lo que merece, pidiendo que si esa persona no está alineada con tu bienestar y la voluntad divina, no vuelva jamás a cruzar tu umbral, cerrando tú mismo la puerta a lo que te robaba la paz para enfocarte con toda tu energía en la nueva temporada de plenitud que se aproxima, manteniendo la certeza absoluta de que cada vez que algo es ido de tu vida es porque el universo está haciendo espacio para algo mucho mejor, más sano y más elevado, recordándote finalmente que lo que se fue no era el cierre de tu historia, sino el inicio de tu verdadera libertad, y que lo que viene para ti no requerirá que ruegues, que compitas ni que te rompas para retenerlo, porque llegará con la fluidez de lo que es genuino, dándote la paz que siempre buscaste y elevándote hacia la versión más poderosa y consciente de ti mismo que jamás haya es conocido. Lección 4. El proceso de volver a ti mismo constituye, sin lugar a dudas, el acto de rebelión más valiente y la hazaña espiritual más trascendental que puedes emprender. Pues no se trata simplemente de intentar recuperar la rutina que tenías antes de que la angustia apagara tu brillo, sino de ejecutar un rescate heroico de tu esencia desde las profundidades del desgaste emocional y de aquellas relaciones mal correspondidas que fragmentaron tu identidad y te hicieron creer la peligrosa mentira de que tu valor era negociable o que tu existencia era fácilmente reemplazable. Volver a ti es un renacimiento en toda regla, una reconexión sagrada con la fuente divina y con ese propósito original que te fue otorgado antes de que permitieras que el dolor ajeno gobernara tu destino, recordándonos que, según la sabiduría estoica, aquel que no logra dominar su propia mente terminará irremediablemente esclavizado por sus heridas, mientras que, desde una perspectiva cristiana, este retorno representa la restauración absoluta
donde Dios toma cada pieza rota de tu corazón y la ensambla con una fuerza renovada, devolviéndote la dignidad que nunca debiste entregar a manos incapaces de sostenerla. Al desprenderte del sufrimiento por alguien que no supo amarte sano, te das cuenta de que el dolor no solo quebró tus emociones, sino que distorsionó la visión que tenías de ti mismo. Pero al recuperar tu centro, ese estado de ataraxia o paz imperturbable, empiezas a notar transformaciones radicales. Tu sueño se vuelve reparador porque tu mente deja de perseguir fantasmas del pasado. Tu energía vital se restaura al sellar las fugas que drenaban tu espíritu. Te vuelves saludablemente selectivo al no aceptar más amores a medias ni tratos mediocres. Y finalmente abrazas el silencio no como una soledad vacía, sino como una libertad expansiva donde Dios habla con claridad y tus sueños postergados vuelven a cobrar vida. Para que este retorno a tu ser sea definitivo y no un alivio temporal, es imperativo que reorganices tu espacio emocional con mano firme, eliminando hábitos, lugares y personas que enferman tu proceso de sanación, y que establezcas rituales cotidianos de oración, lectura y meditación que actúen como la arquitectura de tu nueva autoestima, aprendiendo a ver la soledad no como un castigo social, sino como un entrenamiento espiritual donde te perdonas por los errores del pasado y te metes a proteger tu alma con límites sagrados que funcionen como escudos ante cualquier vínculo que pretenda robarte la paz. Al final de este camino, la verdadera libertad emocional surge cuando te miras al espejo con una honestidad brutal y reconoces que ya no estás dispuesto a mendigar atención, ni a competir por un lugar en la vida de nadie, ni mucho menos a regalar tu paz interior, pues has comprendido que el amor genuino es luz y no tormenta, es construcción y no desgaste, y es un reflejo de la gratitud hacia el Creador que no te diseñó para vivir en la carencia, sino para brillar en tu máximo potencial, y por lo tanto, si este llamado a la reconstrucción personal está haciendo eco en lo más profundo de tu ser, te invito a sellar este compromiso con tu futuro suscribiéndote a esta comunidad de despertar y sabiduría, activando las notificaciones para no perder el rumbo y dejando plasmado en los comentarios tu decreto de poder con la frase «Estoy volviendo a mí», compartiendo además con nosotros qué carga o qué recuerdo has decidido soltar hoy para abrirle paso a la paz. Porque al leerte y reconocernos en tu valentía, confirmamos que el fin del sufrimiento no es un vacío, sino el glorioso inicio de tu verdadera libertad y el reencuentro con la persona más importante de tu vida, tú mismo. Lección 5. Vivimos inmersos en una compleja estructura social, cultural y mediática que, aunque a menudo se disfrace de falsa empatía o solidaridad superficial, rara vez celebra la fuerza auténtica y la soberanía emocional del individuo, pues en realidad existe un temor colectivo y silencioso hacia aquellos que poseen luz propia e integridad, prefiriendo vernos apagados, predecibles, inseguros y emocionalmente fragmentados, bajo la premisa de que una persona rota es infinitamente más fácil de manipular, predecir y mantener bajo el control de la mediocridad ajena. Debes despertar a la cruda y necesaria realidad de que una mente sumida en el sufrimiento constante, que se desgasta buscando validación en desiertos afectivos y que se queda atrapada en el laberinto de la comparación digital, donde el mundo moderno convierte tu dolor en mercancía y tu vulnerabilidad en un espectáculo para el entretenimiento de terceros, es una mente distraída que ha perdido su capacidad de crear, de avanzar hacia sus metas y sobre todo de escuchar la voz de lo divino para reconocer su valor intrínseco.
Como bien enseñaban los filósofos estoicos, el autoconocimiento profundo es la única vía hacia la verdadera invencibilidad. Y es precisamente por esa razón que el sistema, las redes sociales y las personas con tendencias tóxicas intentan por todos los medios evitar que sanes, que despiertes y que vuelvas a tu centro, ya que cuando finalmente decides, con una firmeza inamovible, que ya no sufrirás por nadie ni entregarás tu paz a cambio de migajas, tu aura, tu mirada y tu espíritu se fortalecen de tal manera que dejas de ser una víctima del entorno para convertirte en un ser soberano que ya no puede ser quebrantado por la indiferencia, la crítica o la traición. Este cambio radical de paradigma suele incomodar profundamente a quienes se beneficiaban de tu antigua debilidad y de tu absoluta falta de límites, a esos que te tildaban de bueno o noble, solo porque siempre cedías, pedías perdón por errores que no cometiste y te desvivías por sostener vínculos que te consumían el alma y que ahora reaccionan con molestia, sarcasmo o distanciamiento cuando empiezas a valorarte, acusándote de ser una persona fría o de haber cambiado simplemente, Pepe, porque ya no permites que te traten como una opción de último recurso o como un depósito de sus frustraciones. Sobrevivir y triunfar en un mundo que apuesta activamente por tu fragilidad emocional y que se alimenta de tu vulnerabilidad, exige que ejecutes una higiene emocional rigurosa y sin concesiones, filtrando con sabiduría tu círculo social para rodearte solo de quienes sumen a tu propósito, aprendiendo que un no rotundo y a tiempo es el acto más elevado de protección espiritual que puedes realizar por ti mismo. Al integrar la verdad innegociable de que tu valor personal no es una variable que fluctúa según la opinión humana, la cantidad de atención que recibes o según quién decida quedarse o marcharse de tu lado, sino que es una constante eterna que proviene directamente de tu esencia y de tu conexión con Dios. Dejas de regalar tu atención, tu tiempo y tu paz, que son los tesoros más grandes y no renovables que posees, a quienes solo buscan aprovecharse de tu luz para llenar sus propios vacíos. Aceptando finalmente que no naciste para la sumisión emocional, ni para vivir en la sombra del desprecio ajeno, sino para caminar con una dignidad inquebrantable que no depende de factores externos, pues es solo en ese estado de fortaleza interior donde estarás listo para recibir las bendiciones, el amor genuino y las oportunidades que no vendrán a debilitarte ni a generarte ansiedad, sino a potenciar tu misión en la tierra y a confirmar que tu verdadera libertad comenzó el día que elegiste dejar de sufrir por lo que no te merecía y empezaste a honrar el regalo de tu propia existencia. Lección 6. El verdadero arte del desapego no debe confundirse jamás con la frialdad del corazón, la indiferencia ante el dolor ajeno o una actitud de desprecio hacia los vínculos humanos, sino que debe entenderse como la capacidad más elevada y trascendental de amar profundamente sin perder la propia esencia, de entregarse con generosidad sin anular la propia identidad y de cuidar de los otros sin convertirse en un esclavo de sus vaivenes emocionales o de sus decisiones erráticas. Pues como bien advertían los filósofos estoicos al señalar que la raíz de todo sufrimiento reside en el apego desmedido, cuando te aferras a algo o a alguien con una necesidad desesperada, terminas por convertir a ese ser falible en tu propio Dios, otorgándole inconscientemente un poder absoluto para destruirte al colocarlo en el trono de tu paz, de tu sentido de vida y de tu felicidad. Un lugar sagrado que constitucionalmente solo debería pertenecer a tu conexión con lo divino y a tu propósito superior. Debes comprender que el apego no es una manifestación de amor elevado, sino miedo puro disfrazado de afecto.
Es el temor paralizante a la soledad, el pánico a la incertidumbre de empezar de cero, el miedo a la carencia y la falsa creencia de que tu valor personal es una variable que depende de la aprobación o la presencia de alguien más, un terror invisible que te obliga a soportar situaciones indignas, a justificar la falta de reciprocidad y a permanecer en desiertos afectivos donde solo recibes frialdad mientras te rompes por dentro intentando sostener una fantasía que solo existe en tu imaginación. Desapegarse resulta una tarea titánica, porque el alma se enamora de las potencialidades y no de las realidades. La mente se habitúa a la toxicidad de lo conocido por miedo a lo nuevo, y el corazón se aferra con terquedad a la historia que uno mismo se contó sobre lo que pudo ser. Pero tanto la disciplina estoica de abrazar los hechos tal como son, como la máxima espiritual de que solo la verdad tiene el poder de hacernos libres, nos exigen la valentía de soltar la carga de aquellas relaciones que solo nosotros estamos empujando y aceptar que no podemos ni debemos intentar controlar la voluntad, el interés o el amor de ninguna otra persona. La práctica del desapego sano comienza en el instante en que aplicas el principio de ocuparte exclusivamente de lo que depende de ti, tu conducta, tus reacciones y tu dignidad, y dejas de invertir tu energía vital en intentar cambiar a quien no desea ser cambiado, ejecutando un análisis frío que separe la fantasía de la conducta tangible para perdonarte por haber idealizado a quien no estaba a la altura de tu entrega. Este proceso no crea un vacío, sino una redirección poderosa de tu amor hacia ti mismo, donde toda esa atención que antes mendigabas, ahora la utilizas para fortalecer tu cuerpo, nutrir tu mente con sabiduría, elevar tu espíritu a través de la oración y reconstruir tus metas personales. Al cerrar ciclos con la firma de la dignidad y no con la tinta del rencor, demuestras una madurez espiritual inmensa, entendiendo que soltar lo que te destruye es el mayor acto de fe posible, pues es la declaración absoluta de que confías en que, al liberar tus manos de lo que te resta paz, Dios y la vida colocarán en ellas lo que realmente está destinado a sanarte, a elevarte y a acompañarte en plenitud, transformando tu existencia de una búsqueda desesperada de migajas en una camina soberana hacia la verdadera libertad emocional y la restauración total de tu ser. Lección 7. El renacimiento interior no constituye un evento fortuito ni una transformación superficial que ocurra por arte de magia de la noche a la mañana, sino que representa un proceso sagrado, paulatino y profundamente transformador que se activa en el preciso instante en que decides, con una firmeza inamovible, dejar de luchar por quien no está dispuesto a mover un dedo por ti, aceptando finalmente la verdad absoluta de que tu paz mental, tu integridad y tu dignidad valen infinitamente más que cualquier vínculo tóxico, desigual o desgastante que hayas intentado sostener. Este despertar espiritual y psicológico comienza cuando tu alma, agotada de la mendicidad afectiva y del ruido de las expectativas no cumplidas, proclama con una autoridad renovada: esta vez me elijo a mí, entendiendo que la sanación real no consiste en encontrar un reemplazo inmediato para llenar el vacío o en buscar una distracción externa que eclipse la ausencia, sino en la reconstrucción minuciosa y consciente de tu propia identidad, realizando el acto heroico de mirarte al espejo para reconocer, validar y abrazar a esa persona que habías dejado en el olvido por priorizar los deseos y necesidades de otros por encima de tu propio amor propio. Como bien sostenían los filósofos estoicos al afirmar que la verdadera libertad no es la ausencia de compromisos, sino el dominio absoluto sobre uno mismo,
Tú recuperas el gobierno de tu destino cuando dejas de permitir que tu bienestar emocional dependa de las decisiones de quien no te eligió, permitiendo así que la promesa divina de hacer nuevas todas las cosas se manifieste de forma tangible en la restauración total de tu corazón, la claridad de tu mente y la fortaleza de tu espíritu. Tú sabrás con certeza que estás renaciendo porque empezarás a experimentar una calma inquebrantable en situaciones donde antes reinaba la ansiedad paralizante, recuperando la capacidad de proyectar sueños a largo plazo y retomando aquellas pasiones, lecturas, oraciones y hábitos de autocuidado que habías dejado morir lentamente mientras intentabas salvar a alguien más, volviéndote ahora mucho más selectivo con tu energía sagrada y comprendiendo, con una claridad que a veces resulta bruta, pero siempre liberadora, que tu valor no es una moneda de cambio ni algo que deba ser negociado, y que lo que antes percibías como una pérdida devastadora era en realidad la remoción necesaria de un obstáculo que impedía tu expansión espiritual. Este renacimiento se hace evidente un día cualquiera, cuando te levantas sintiendo una ligereza inexplicable en el pecho, como si Dios mismo hubiera retirado un peso muerto de tu alma, y te descubres más presente, más vivo y más fiel a tu esencia que nunca antes. Por ello, para fortalecer y proteger esta nueva versión de ti mismo, es imperativo que abraces tu identidad como alguien consciente y despierto, construyendo metas nuevas ya sean físicas, espirituales o intelectuales con la sabiduría de quien ya no acepta migajas y rodeándote exclusivamente de personas y entornos que eleven tu propósito de vida. Mantener este estado de gracia y renovación requiere la disciplina férrea de no regresar jamás a los lugares, hábitos o personas que te rompieron, aceptando que la soledad y el dolor fueron el entrenamiento necesario para que, al estar finalmente listo, restaurado y en paz, puedas recibir un amor que no te obligue a competir, que no te haga sentir pequeño ni te genere tormento, sino que te honre, te vea y te cuide en la misma medida en que tú te cuidas ahora. Si este mensaje ha resonado con fuerza en las fibras más íntimas de tu ser y sientes que ha llegado el momento de cerrar el capítulo del sufrimiento, te invito a sellar este compromiso con tu futuro uniéndote a nuestra comunidad de despertar y fortaleza, compartiendo esta reflexión con aquellas almas que aún libran batallas silenciosas y dejando plasmado en los comentarios como un decreto de poder la frase «Hoy nace mi nueva versión», respondiendo además con total honestidad desde el centro de tu corazón. ¿Cuál será la primera acción concreta y significativa que realizarás hoy mismo para honrar a ese nuevo ser soberano que finalmente ha decidido despertar y reclamar su lugar en el mundo?